tenemos el gusto hoy en día contar con la presencia de la maestra Anita López Rodríguez. Y Anita, no porque esté pequeñita, ¿verdad? Sino este cariño que siempre se le ha tenido desde muchos movimientos sociales. Hoy, aunque es 6 de marzo, lo estamos conmemorando, enmarcando en la conmemoración de la lucha que hemos desarrollado las mujeres, ¿no? Muchas mujeres que nos precedieron, entre ellas Anita López. Gracias a esas luchas, hoy en día las mujeres tenemos otra mirada, tenemos otra situación en esta sociedad. Entonces es una conmemoración del día, ¿verdad? Por eso se señala el Día Internacional de la Mujer. Y quiero hacer un pequeño resumen curricular de la maestra Anita López. Como ustedes saben, ella es licenciada en Derecho por parte de la UNAM. Igualmente, su maestría la hizo en Derecho en la misma UNAM y es egresada de la primera generación de desarrollo rural de centros regionales. Además de eso, ha sido maestra de asignatura en el posgrado en la UNAM en los años 70, maestra de la Unison, está en Sonora, ¿no? Y desde hace 44 años es profesora de asignatura de Derecho Agrario, Movimientos Sociales y Estructuras Agrarias aquí en el Departamento Hermano de Sociología Rural. Fue profesora de las primeras generaciones de ingenieros en agroecología, impartiendo las asignaturas de legislación y gestión ambiental. Por varias causas ya no siguió por acá, pero ella dio clases aquí a estas primeras generaciones. Ella actualmente, ¿sí?, es dirigente campesina, sindical y política, feminista y luchadora por los derechos de los pueblos indígenas, trotskista. Inició su actividad política a los 14 años en Sonora, en un mitin de protesta por el asesinato de su papá, Machi López, dirigente campesino que luchó en lo que pues hoy conocemos como Valle de Yaqui, ¿verdad? Tiene muchos significados si hablamos de Ciudad Obregón a decir Ciudad Cajeme, ¿no? Que quizá ahí Anita nos pueda señalar. Junto con su compañero de vida, Carlos Ferraz, fueron expulsados de la Unison por impulsar una universidad más democrática. Recordemos que el maestro, nuestro querido también maestro Carlos Ferraz Martínez, fue director de esta carrera. Logró muchas cuestiones, entre ellas que fuéramos reconocidos como departamento, ¿no? Y también el registro de la propia carrera que no estaba ante la Secretaría de Educación Pública y que sin este esfuerzo, ¿no? No seríamos la carrera que también hoy somos. Bien. Participó en la toma de tierras que resultara de la expropiación más grande de tierras desde el sexenio cardenista en 1976 en el sur de Sonora. Durante este movimiento fue presa política. En el transcurso se percató de la necesidad de organizar y dar su lugar a las mujeres campesinas. Coordinó la campaña a la presidencia de Rosario Ibarra de Piedra en Sonora en la década de los 80. En Chapingo fue la primera secretaria general por votación en el Estaguas de 2006 a 2009. Participante activa en la lucha de Atenco y papel clave en el excarcelamiento de los compañeros presos políticos de Atenco. Dentro de sus reconocimientos, solamente voy a leer uno. Organización de mujeres sonorenses Cobanara, y me gusta Gobernadora en Yaqui. Bien, gracias, ¿verdad? Reconocimiento por la Unison por haber jugado un papel fundamental en la democratización de la misma en 2007. En 2023, reconocimiento por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison y recientemente
apenas a finales del año pasado, ciudadana distinguida en 2023 por el municipio de Cajeme. Central para la agroecología, ubicar la lucha por la tierra, ¿no? La conferencia que hoy nos va a brindar la maestra Anita López, rompiendo las cadenas del recurso. Ella nos ha hablado de un feminismo bronco, ¿no? De un feminismo campesino. Y si no hay la lucha por la tierra, si no hay esa lucha por conservar la salud de la tierra, pues no podemos hacer agroecología. Y el papel de las mujeres también central. Por ello, hoy damos el agradecimiento de antemano a la maestra Anita por aceptar esta invitación. Muchas gracias, maestra. Gracias. Saludo a todas y a todos. Asistencia a este evento, que es una de las actividades que realiza agroecología. Agroecología para nosotros, para algunos, entre ellos para mí, no es ajeno, porque ya hemos impartido en alguna ocasión clases aquí en agroecología, pero también por el encuentro con algunos compañeros, mujeres estudiantes, y también con algunos. En el contexto del Día Internacional de la Mujer, en esta ocasión voy a hablar precisamente de algo que está muy relacionado con la carrera de estudios. Voy a hablar de la lucha de las mujeres campesinas en el sur de Sonora, es decir, más concretamente en los valles del Yaqui y del Mayo. Y a esta conferencia, como dice Virginia, que siempre le ha llamado la atención, le he puesto el feminismo bronco. Feminismo bronco no porque sea choque ni nada de esa cuestión, feminismo bronco porque el desarrollo de la organización y participación de las mujeres en Sonora en las tomas de tierra, del surco, de la labranza, de entre las trigales, entre los maizales. Por eso le he llamado el feminismo bronco. Claro que cuando coincido en conferencias con otras investigadoras de la UNAM, pero ¿cómo bronco? No es posible. Ahorita van a entender en el desarrollo de esta charla, que no es una conferencia así con bombo y platillo, pero que sí se da en el contexto de una fecha importante, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se recuerda, que se celebra a lo largo y a lo ancho del mundo. Y Sonora no podía ser la excepción, tampoco México. ¿Por qué? Porque aquí en México las mujeres han jugado un papel muy importante. No podemos decir que solamente desde la revolución, pero bueno, vamos a mencionar que a partir de la revolución las mujeres campesinas se integraron a los ejércitos villista y zapatista, pero principalmente al ejército zapatista. ¿Y a qué fueron las mujeres a la revolución que estalló en 1910? ¿A qué fueron si la bandera de Zapata era de tierra y libertad? ¿A qué fueron las mujeres si se consideraba que la lucha debería ser solo de los hombres? Las mujeres campesinas que participaron en la revolución no fue para cuidar a su hombre, no fue para cuidar a su Juan. ¿Por qué? Porque también llevaban en su mente y en su corazón y en su decisión también la esperanza de tener un México democrático. La lucha, por eso se incorporaron a la revolución, para luchar por la justicia social, que en esos momentos Zapata decía tierra y libertad. No fueron a cuidar a su hombre como a veces se piensa, que fueron a cuidar a su Juan, no, sino ya las mujeres campesinas que se incorporaron a la revolución de 1910
tenía sus pensamientos, tenía sus ilusiones, tenía sus esperanzas. Por eso se incorporaron a la revolución mexicana. Solamente señalo algo que argumentan las feministas, ¿no? De que Villa mandó asesinar a muchas mujeres. Zapata no mandó asesinar a ninguna mujer. Y podemos entender lo de Villa. Bueno, porque eran del bando contrario, lo que sea. Pero una cuestión que marcan las feministas es esa característica, digamos, ese acontecer de que Zapata no mandó asesinar a ninguna mujer. Y Villa, sí, aparte de otras cuestiones de Villa, ¿no? Entonces, ese pensamiento de las mujeres, ese entregarse a la lucha, que no solamente fueron a hacer tortillas y a tener hijos y a participar en los bailes cuando había chanza dentro del movimiento de la Revolución Mexicana. Las mujeres campesinas también tenían sus anhelos. Las mujeres campesinas también tenían sus pensamientos. Y las mujeres campesinas también entendían cuál era la situación en México. Por eso se fueron a la revolución y por eso hubo muchas Adelitas que salen en las fotografías y quien ha recogido más fotografías de las mujeres en la revolución es Elena Poniatowska, ¿no? Entonces es un pasaje, digamos, de la participación activa de las mujeres, conscientes de que ellas también sentían, de que ellas también estaban sufriendo, de que ellas también estaban viviendo una situación de injusticia. Era la dictadura porfirista. Siguiendo los pasos en la historia, porque no podemos detenernos mucho, termina la revolución, pero a pesar de que fueron 1 millón de campesinos los que entregaron su vida en la lucha revolucionaria, después de terminada la revolución, el movimiento armado, no hubo justicia para ellos. Y después en la historia podemos detallar, determinar por qué ahorita nomás lo señalo. En el Congreso Constituyente de 1916-17, que se realizó en Querétaro, y cuando se inició la discusión del artículo 27 constitucional, que es el que reglamenta toda la cuestión de la tierra, ahí aparecieron también las mujeres. No que ninguna mujer fue diputada constituyente, no fue. Como tampoco ninguna mujer, ustedes analicen el plan de Ayala, emitido por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911, van a encontrar el nombre de puros hombres. Ninguna mujer. Mientras que las mujeres que andaban con Zapata estaban echando bala igual que los hombres. Y entonces en el constituyente de 1916-17, platicando, aunque ella estaba muy mayor, con el general Heriberto Jara, que fue uno de los constituyentes, abordamos el problema de la discusión del artículo 27 que se dio a finales de 1916. El general Heriberto Jara fue de la facción de izquierda dentro del grupo de constituyentes. Entonces, cuando se discutió la necesidad de que quedara plasmada en el artículo 27 constitucional el derecho de los pueblos a la tierra, fue el general Heriberto Jara quien alzó su voz y defendió a capa y espada que en el 27 constitucional de 1916 quedara plasmado que los campesinos tenían derecho a una parcela. Después se viene
el periodo postrevolucionario, que no lo voy a detallar, que no es clase de historia, pues nomás vamos a recogerlo referente a las mujeres, ¿no? Y llega Cárdenas al poder. Llega el general Lázaro Cárdenas, que es el primer sexenio, porque antes eran 4 años los que duraban los presidentes de la República. Llega Cárdenas, no fue comunista, no fue socialista, pero Cárdenas fue nacionalista. Fue del partido del gobierno, sí. Pero Cárdenas consideró pues necesario que hubiera justicia social principalmente en el medio rural. Y señalo la etapa cardenista, porque es ahí donde empieza a gestarse de manera sistemática, de manera organizada, la formación de los comités de mujeres, que entonces se llamaban las ligas femeniles. ¿Qué fueron las ligas femeniles? Fueron las organizaciones integradas por las mujeres en los ejidos colectivos que repartió Cárdenas en 1937-38. ¿Por qué traemos a colación lo referente a las ligas femeniles? Porque es en ese periodo cardenista que podríamos desarrollar más del periodo cardenista, pero yo solamente retomo la cuestión de las mujeres campesinas. En ese periodo cardenista, el reparto agrario, o sea, el impulso a la reforma agraria, fue muy fuerte. Cárdenas repartió más de 18 millones de hectáreas, la mayoría de ellas de buena calidad. Y se formaron los ejidos colectivos. Y al interior de los ejidos colectivos se organizaron las mujeres campesinas, que fueran ejidatarios o no fueran ejidatarios. Y que no iniciaban su lucha con el reparto de carne. Su lucha venía de más atrás, igual que la de los compañeros hombres. ¿De dónde venía la lucha de las mujeres campesinas que fueron sensibles a la necesidad de organizarse? De los sindicatos agrícolas, que se formaron en la década de los 20, en la década de los 30, que muchas veces no encontramos en los libros ese referente de la existencia de los sindicatos agrarios. Y desde ahí, desde esa formación clandestina, porque antes el sindicalismo en esa etapa, pues a veces los mandaban a las Islas Marías o a San Juan de Ulúa. Por eso fue a la cárcel. En esa ocasión, José Revuelta Claudia después también fue a la cárcel por lo del 68. ¿Por qué? Porque decir sindicatos en ese periodo, después de la Revolución, era abordar algo casi clandestino. Por eso las campesinas tuvieron que formar su organización entre trigales y maizales, por allá en la madrugada, nombrándose con cachimbas. ¿Por qué les menciono esto? Porque es ahí donde brotó de manera organizada la participación de las mujeres campesinas que en este país han jugado un papel importante y determinante y que todavía lo siguen jugando. Como ustedes cuando van a viajes de estudios, por esa cuestión comprueban la participación activa de las mujeres campesinas. Si bien es cierto que las mujeres campesinas pertenecían a los sindicatos agrícolas, esto era de manera clandestina. Sí les pagaban, pero no aparecían en las listas de los integrantes de los sindicatos. ¿Por qué? Porque eran mujeres, ¿verdad? Pero fueron esos sindicatos agrícolas, integrados por hombres y por mujeres,
y por la lucha de estos sindicatos agrícolas que Cárdenas entregó un impulso muy importante de la reforma agraria. Ya una vez que en Cárdenas entregó la tierra, que no vamos a hablar más de Cárdenas, digo más de Cárdenas, no más, pero no hablaría más del general Cárdenas, que me tocó en honra conocerlo, ¿no? Muy adusto y toda esa cuestión, pero fue muy nacionalista, muy campesinista. Una vez que Cárdenas entregó la tierra, se formaron los ejidos colectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque Cárdenas, en las resoluciones presidenciales, que en ese entonces las firmaba el presidente de la República, ahí determinaba que los ejidos se entregaba la tierra a los ejidos, pero que trabajaran de manera colectiva. Y eso le dio una que no vamos a desarrollar más del ejido, solamente se lo señalo. Esta característica de la formación del ejido colectivo es lo que va a determinar el desarrollo de estos ejidos. Muchos de ellos ya no, algunos de ellos ya no existen, muchos de ellos, ya la mayoría, no son ejidos colectivos, ¿no? Y yo quiero destacar aquí el papel de la mujer integrante de esos equipos. Una vez que Cárdenas entregó la tierra, pues había que organizarse, etcétera, al ejido, y entonces empezaron a surgir las voces de las mujeres en las asambleas ejidales. ¿Y qué es lo que proponían las mujeres campesinas? Una de las cuestiones básicas por las cuales se organizaron ellos en una organización que Cárdenas aceptó, que fueron las ligas femeninas. Forma de organización de ese entonces que muchos autores no las reconocen, pero que jugaron un papel importante. Cuando se habla de ligas femeniles, estaba integrado solo de puras mujeres, equidatarias o no. ¿Y cuál fue el papel de estas, de las mujeres campesinas integrantes de estas ligas? Una de ellas fue impulsar la formación de las cooperativas en cada ejido, pero también las mujeres campesinas, y aquí está el valor de recordar estas etapas que muchos no mencionan. Las mujeres campesinas empezaron a impulsar dentro de cada uno de los ejidos colectivos que también los campesinos y las campesinas conmemoraran ese día que es a nivel internacional, que es el Día del Trabajo. Hasta ese momento, en la etapa de Cárdenas, los campesinos como tales, la masa campesina distribuida a lo largo y a lo ancho del país, no participaba de manera activa en los primeros años. Pero fueron las mujeres campesinas las que consideraron importante que los campesinos que estaban en los ejidos en la medio rural o hacían el desfile ahí en el ejido o se iban a las ciudades a conmemorar junto con los obreros el primero de mayo. Entonces, esa ahí va surgiendo, va latiendo entre los campesinos y las campesinas ese interés de interesarse por las luchas a nivel internacional. ¿Y eso por quién fue impulsado? Impulsado por las mujeres. Yo recuerdo cuando se iba acercando el 1 de mayo y en especial los 30 de abril,
aunque otro día, el día del trabajo, 1 de mayo, se reunían en casa de mi madre las mujeres campesinas. ¿Para qué? Para confeccionar los distintivos que otro día iban a lucir tanto hombres como mujeres. Y lo señalo estas reuniones de las campesinas, porque es ahí que de Metiche, yo estaba chamaca, ¿no? Empecé a escuchar todo el batallar, todo el quehacer de las mujeres campesinas, batallar que venía desde que eran solicitantes de tierra o que eran jornaleras agrícolas. Entonces ahí es donde empezó mi interés en conocer, en tener más detalles, tanto los antecedentes como el cómo se habían dado o cómo habían participado, seguían participando las campesinas en la lucha. Porque de estar de metiche ahí por las, iban a ver a mi madre, y mi madre a la que le decían la mamá de los campesinos. Entre plática y plática, pues yo me iba interesando en la lucha de esas mujeres que bajo condiciones muy difíciles, como la mayoría en México en ese periodo, no quiere decir que ahora estén en la gloria, pues no, tampoco, ¿no? Pero estamos hablando de la cuestión de histórica. Entonces, y fueron dentro de los ejidos colectivos, las ligas femeniles que se formaron en cada uno de los ejidos colectivos, fueron las principales defensoras de la organización colectiva de los ejidos. ¿Quiénes? Las mujeres. Y aunque no fueran ejidatarios, aunque no les hubiera tocado parcela, las campesinas fueron las más entusiastas defensoras de la organización colectiva de los. Entonces ahí menciono esto, porque las campesinas en ese periodo jugaron un papel muy importante. El defender la explotación colectiva, porque se dio una lucha impulsada por el gobierno, ya cuando Cárdenas dejó la silla presidencial, pues llegó el Ávila Camacho. Y Ávila Camacho empezó una política que después la continuó Miguel Alemán. Por eso todo ese periodo se conoce el periodo de la contrarreforma agraria. Una vez que Cárdenas dejó la presidencia, pues se vino el embate en contra de los ejidos colectivos y empezó una división fuerte, que cayeron las primeras víctimas en el ejido Francisco Javier Mina, en el Valle del Yaqui, en donde cayeron abatidos 3 ejidatarios por defender la organización política. Y se conocen como los mártires del campo. Estoy hablando ya del periodo de Ávila Camacho, porque se desató una política muy fuerte de parte del gobierno federal, es decir, de Ávila Camacho, para destrozar la organización colectiva de los campesinos. Y entonces llegaban a los ejidos acá, fórmense los colectivistas y acá los individualistas. Entonces, en esa lucha, digamos, en esos tránsitos que impulsaba el gobierno, claro, el gobierno del Partido Social, ¿no? Se dio una lucha intensa al interior de los ejidos entre colectivistas e individualistas.
Y aquí cabe destacar, por eso lo menciona, cómo las mujeres, la inmensa mayoría de las mujeres, no se ven en las fotos que se tienen, no se ven que estén organizadas en la fila de los individualistas. Es muy importante mencionar este periodo, porque las mujeres campesinas pertenecientes a los ejidos fueron las más feroces defensoras del colectivismo. Ninguna mujer. O era raro que una mujer dijera, pues impulsara el individualismo, la división del ejido, no. Eso va a ser una característica por todo el periodo que se dio durante todo el sexenio de Ávila Camacho, una lucha en contra de los ejidos colectivos que había en el partido Cambio. Ninguna mujer, yo no conocí en las entrevistas que hice después, yo no conocía a ninguna mujer que hubiera participado, que hubiera luchado para la división de los ejidos. Ellas tuvieron muy claro que la organización, y por eso lo señalo, no vamos a hacer un análisis de los ejidos colectivos, pero en este sentido, es bien claro que la forma de organización de los campesinos, la más ventajosa, era la organización colectiva. Fueron las mujeres campesinas las principales y más valientes defensoras de la organización colectiva en los países. Una vez que, no voy a decir más del ejido, sufrió muchos tropiezos después de Cárdenas, vino la división, etcétera, etcétera. Después de Cárdenas, que había apoyado la forma de organización de las ligas femeniles, ya al final del periodo de Ávila Camacho, ya las ligas femeniles habían desaparecido. Por el embate o combate del gobierno para que las mujeres campesinas no se organizaran. Cosa diferente que había hecho las hermanas, con la viuda del general Cárdenas, quedamos con un pendiente con doña Mari, porque ella, en ninguna de las dos ocasiones que nos entrevistamos, ella tenía interés en rescatar esta historia verdadera de las mujeres campesinas, la historia de cómo se habían desarrollado las ligas femeniles. Pero pues, tanto ella como yo, pues siempre a la carrera. Entonces nunca, ya después ya no pude ver a doña Amalia y ahí quedó, pero sí tenía este interés doña Amalia en rescatar la historia verdadera o la verdadera historia de las ligas femeniles. Yo tengo un recuerdo de las ligas femeniles. Claro, yo no nací en el 30 y tantos, yo nací un poquito después. Pero cuando en 1952, esto lo señalo porque una de las cuestiones, como lo digo en mi tesis de maestría, una de las cuestiones que me impactó mucho. En 1952 todavía vivía mi padre. Lombardo Toledano fue candidato a la presidencia de la República, apoyado por el Partido Popular y por el Partido Comunista. Entonces, ya falleció hace mucho, un filósofo que estuvo con los campesinos, sí, aunque mi padre tuvo diferencias con él y por lo tanto yo también. A veces que hay eventos en la Universidad Obrera, pues yo ando buscando que no estén las hijas de Lombardo ahí, no me van a dejar entrar. Entonces, en esa gira de Lombardo, Toledano como candidato por gran parte de los campesinos, era el candidato de los campesinos,
que estaban organizados en la Unión General de Obreros y Campesinos de México, que ya habían tenido, y lo señalo porque entonces llegó de candidato a Ciudad de Obregón, Sonora, en 1952. Y sí, me llamó la atención que cientos de mujeres estaban ahí recibiendo Lombardo Toledano. ¿Por qué? Porque pertenecían a la misma organización, a la Unión General de Obreros y Campesinos de México, que jugó un papel muy importante en la lucha agraria en la década de los casi 50, mediados de los 40, hasta que después los líderes traidores la llevaron al PRI, pero que antes no era del PRI, antes era del Partido Popular. Entonces me llamó la atención cómo cientos de mujeres esperando en el lado norte de Ciudad Obregón, esperando a Lombardo. Y lo que me llamó la atención también fue el colorido de su vestimenta. Ahí ver a las mujeres con trenzas o con el cabello suelto, con sus moños, color solterino. Muchas mujeres. ¿Y qué hacían esas mujeres? ¿O qué eran campesinas que llegaron de los ejidos a recibir a su candidato Lombardo Toledano, ¿no? Y ellas adornadas con sus moños o sus blusas color solterino, que yo siempre la dejo de tarea cuando me toca impartir esa cátedra en sociología. Les digo, tráiganme una muestra del color solterino. Es parecido al rosa mexicano, pero no es igual al rosa mexicano. Entonces me llamó la atención ese conjunto de mujeres, y ya años después también me puse a reflexionar que a pesar de ese conjunto de mujeres que aclamaban a Lombardo Toledano, no, Lombardo no las tomó en cuenta, no las mencionó cuando eran cientos de mujeres campesinas que estaban ahí lanzándole vivas y víveres. ¿No? Entonces es una cosa, una cuestión que señalo para ver cómo aún los dirigentes, en este caso Lombardo Toledano, ignoró, no se puede llamar de otra forma, la participación de las mujeres en su campaña electoral. Claro que las mujeres siguieron trabajando, siguieron organizándose. Se llega a la década de los 60, hablé de los 50, en los 52. Llega la década de los 60 y empiezan a expresarse en toda su magnitud la crisis en el campo mexicano. Ante esa situación, las organizaciones campesinas que no eran del partido oficial, que estaban en el Partido Popular Socialista o en el Partido Comunista, partido que jugó un papel importante en ese periodo, principalmente en el medio rural, empezaron a organizar las pruebas de tierra. Estoy hablando de los 60, en donde las mujeres participaron de manera activa. Hay una toma de tierra, por ejemplo, allá en el Valle del Yaqui, en un poblado de Yucuribampo, en donde las mujeres jugaron un papel destacado. Y en esa toma de tierra, pues no fue, y al final el gobierno las metió al ejército, a la policía, ¿no? Y en esa toma de tierra, cuando ya llegó la policía, eso, primero que corrieron fueron los hombres. Y ellos lo reconocen. Y las que se quedaron, yo estaba chamacona y
Me tocaron los gases lacrimógenos, la corretiza de la policía y todo eso. Las que se quedaron de mujeres campesinas. Entonces, a grandes pasos a la historia, no puedo detallar mucho. Se llega así, ahorita hablé de los 60, se llega a los 70. Ustedes saben que la década de los 70 fue la evolución del campo mexicano, no solamente en Sonora, sino a lo largo y a lo ancho del país. Porque por la crisis profunda que estaba en el medio rural, por los miles de expedientes de solicitantes de tierra, de hombres, integrados por hombres y mujeres, que estaban en los archivos de la Secretaría de la Reforma Agraria, cuyo edificio se cayó en el temblor del 85. ¿No? Ahí se había acumulado toda la negligencia, toda la mala fe, toda la política anticampesina, con miles de expedientes que estaban en la Secretaría de la Reforma Agraria y a los que no se les daba trámite. Entonces, por eso la década de los 70 es la etapa en donde el movimiento campesino a nivel nacional, no estoy hablando solamente de Sonora, a nivel nacional se puso en ejecución. ¿Por qué? Por la crisis que había en el campo mexicano. Subempleo y desempleo. Y por los miles y miles de expedientes que estaban en los archivos de la Secretaría de la Reforma Agraria, expedientes a los que el gobierno no daba solución, no entregaba la tierra a los campesinos. Entonces se vino ese brote a nivel nacional, esa inconformidad, producto de la crisis profunda en el que estaba el campo mexicano en ese periodo. Y surge así la inquietud, pero más que inquietud, la decisión de los campesinos y de las campesinas de buscar la forma de impulsar, de exigir al gobierno que diera solución a los expedientes que los tenía allí archivados, cuya mayoría de expedientes se desapareció con el terremoto del 85. Y entonces ahí las mujeres jugaron un papel importantísimo, no solamente en Sonora, sino en otras partes del país. A mí me tocó en Fuerte andar en las tomas de tierra, acompañándolo y participando en las tomas de tierra de Puebla, de Tlaxcala, con un gran dirigente sonorense, Ramón Danzo. Entonces yo veía cómo la participación de las mujeres campesinas de esas regiones era muy activa y que estaban exasperándose con la crisis que estaba en el campo mexicano. Entonces, hablar del periodo de los 70, se habla mucho de la crisis, ¿sí? Pero a veces se deja de lado la participación de los campesinos y mala de las campesinas. Entonces, ante esa situación van surgiendo organizaciones independientes a lo largo y a lo ancho del país y surgen en las diferentes regiones organizaciones campesinas fuera del control oficial, es decir, fuera del PRI, declarándose organizaciones independientes, y es ahí donde se le da, los campesinos y las campesinas dan una puñalada al corporativismo agrario. La década de los 70 se va a caracterizar por la rebelión y rebeldía de las mujeres, de hombres y mujeres, en contra del corporativismo agrario. Ya querían zafarse del control en que los encontraban por parte del gobierno, y surge así una chispa de esperanza, una chispa de ilusión, que no era una locura,
¿Por qué? Porque las condiciones del país la exigían. Rompieron con el gobierno. Entonces aquí donde se le da un fuerte golpe al corporativismo agrario. Las organizaciones, la mayoría de las organizaciones campesinas, las viejas y las que estaban surgiendo, eran organizaciones campesinas independientes, es decir, fuera del control del gobierno, fuera del manoseo del gobierno, fuera de que el gobierno siguiera manejando para obtener el famoso voto verde en el medio rural. Esa va a ser una característica de la década de los 70. Y es en ese periodo también en donde las mujeres campesinas jugaron un papel importante y determinante. Recordemos las históricas marchas ahí por la Avenida Zaragoza, allá en la Ciudad de México, en donde hombres y mujeres, pero me voy a referir a las mujeres, desafiantes con sus vistosos vestidos, las cuchitecas, las de Veracruz, las yaquis, marchaban por la Avenida Zaragoza exigiendo la solución a los expedientes de calidad. Sí, ahora. Entonces, bueno, ya me voy a la carrera. Entonces, ¿por qué? Porque surge una organización independiente del gobierno, que es la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Esa va a ser la característica de los... Ahora, la Plan de Ayala no es lo mismo de esa época. Yo tengo mis reservas y lo discuto con los dirigentes de la CEMPA, ¿no? Pero la década de los 70 va a ser... Y una de las cuestiones a destacar, que es el interés de esta charla, pues, es la participación masiva de los... Es la participación combativa, donde vemos, no la marcha que hicieron los panistas, los que vienen el Zócalo, sus sombreritos rosas, su blusa rosa. Pero vimos, y que me tocó marchar con ellos, por la Avenida Zaragoza, aquellas salerosas cuchitecas, las veracruzanas, campesinas, ¿no? Y de otras partes del país, partiendo plaza por toda la avenida de Zaragoza. ¿Por qué? Para ir a la Secretaría de la Reforma Agraria a exigir que sus expedientes fueran resueltos. Aquí cabe señalar también que las mujeres en este periodo también, aparte de marchar, cada mes, impulsado principalmente por las mujeres, aunque participaban también los hombres, cada mes tomábamos la Secretaría de la Reforma Agraria. Cada mes cerrábamos las puertas y toda esa cuestión, y en donde las mujeres jugaban un papel destacado, exigieron la solución a los expedientes agrarios. Después se viene otro periodo, en este mismo periodo, la radicalización del movimiento campesino, y va a distinguirse, las campesinas van a distinguirse, porque de manera masiva se incorporaron a las tomas de tierra. Es decir, ese acto de justicia impulsado por los campesinos, acto de justicia, ¿por qué? Porque esos terrenos que ellos ocupaban eran afectables, pero que el gobierno los defendía. Y surge unas organizaciones interesantes que jugaron un papel muy destacado en todo este periodo, no solamente en Sonora, sino en otras partes del país. La participación masiva y activa de las mujeres campesinas, que también se fueron junto con los hombres a las tomas de tierra. Las tomas de tierra, no vamos a discutir aquí el carácter, pero para mí es
es un principio, digamos, de justicia que los campesinos y las campesinas tomaron las tierras que el gobierno les negaba. Y jugó un papel muy destacado, que en otra ocasión tendremos la oportunidad de comentarlo con ustedes que están más cerca del campo ahora, con eso de que, y qué bueno que así sea, que para el gobierno federal, pues agroecología está acá, ¿no? Qué bueno que así sea, ¿no? Que se van a encontrar con mujeres campesinas que no solamente, sino también que participan en sus organizaciones. Y surge de ahí que aquí nos quedamos, pues, lo que a Virginia le llama la atención, que es el feminismo bronco. Porque surge del surco, surge de la tierra, del trabajo de las mujeres. Se vistió con los colores del arco iris y con el canto, se alegró con el canto de los pájaros. Es un feminismo que lo dejamos para otra. Gracias. Anita, muchísimas gracias, ¿verdad? Y esperaríamos comentarios, preguntas, que cuando trabajamos en las comunidades rurales, muchas veces pareciera ser que las mujeres pasan desapercibidas, pero no. O sea, hay toda una larga historia. Que no es lo mismo que les regalen la tierra a cuando han participado activamente en mantener esta tierra, en alimentar esta tierra. Entonces, pasaríamos a las preguntas, comentarios. Adelante. Nada más se me ocurre, digo, de las partes fundamentales en que han jugado un papel decisivo las mujeres es en la educación. Y creo que ha habido más maestras que maestros. Y en el medio rural, pues uno de los factores combativos ha sido las escuelas normales rurales. Exacto. Entonces, y había numerosas normales rurales femeninas. Entonces creo que es uno de los aspectos que ojalá ya alguien retomara como parte de la labor en el campo de las mujeres, sería el papel de las maestras rurales. En general del magisterio rural, incluso sabemos que recibió en la guerra cristera, recibieron todos los reprimidos, por el destino, pero lo que habría que ver tanto en en el movimiento a las normales rurales, como en la misma enseñanza rural. Pues es una Importante. y ahí es mucho más clara la participación de los chicos. ¿Bajo qué marco legal operó y opera este colectivo? O bueno, el mismo gráfico. No hay nada que diga feminismo bronco, ¿no? Es el derecho que tienen las mujeres a organizarse, el derecho que está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicana. Más que yo le llamo bronco porque surge de la parcela, porque se baña con las aguas de la lluvia, ¿no? Porque se mece en las olas del mar, ¿no? Y bronco, ¿por qué? No por agresivo, digamos, no creo que le llamas por agresivo, sino por eso, por la característica de que para mí la organización de las mujeres campesinas en las diferentes etapas no surge el que las mujeres estén encerradas en la cocina. Su espíritu se va formando también en el trabajo que hacen en la parcela.
el trabajo que hacen en el surco, ¿no? Que se viste de color, un feminismo bronco, que se viste de los colores del arco iris y que se alegra con el cantar de los pájaros y que se perfuma, un feminismo bronco, que se perfuma con las flores, pero un feminismo bronco que ha estado dispuesto en la historia de México a defender la tierra. Entonces, por eso le llamo feminismo bronco, que siempre Virginia, maestra Virginia, ha tenido interés, digamos, en saber, no por grotesco, no porque sea violento, no, porque para mí el feminismo en Sonora, principalmente en el sur de Sonora, en esta última etapa del feminismo, surge de la tierra. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo de una toma de tierra en la Colman y de ahí nació la inquietud para poder participar como mujer. Pues yo estaba en cine, haciendo puro trabajo de hogar, ¿no? Pero de ahí viene la inquietud de las ideas regionales que cambiamos en ese tiempo, en el 85, porque nosotros tenemos una idea que los hombres son los que tenían derecho a estudiar, ¿no? Que las mujeres iban a ser mantenidas, ¿no? Porque así nos lo habían dicho. Pero a partir de toda esa participación y que también nos acompañó a mitad, surgieron más inquietudes, donde ahí la región cambió toda la idea de que las mujeres no del país. Pues yo tenía la idea que los hombres, ¿no? Al contrario, mis mujeres, mis hijas, pues son las que tienen un título y de ahí nació que sí tenía que pegarme para trabajar, para poder estudiar. Y así fue, éramos más de 300 mujeres, ¿verdad? Sí, Que, eran bastantes. que hicimos cambiar la región, de que los hombres y las mujeres teníamos el mismo derecho. Desde ahí salí de la, o sí, involucré en la política y en todo lo que y hasta yo empecé a estudiar, ¿no? Porque ni siquiera tenía la. Entonces yo creo que sí es muy importante lo que dice Ana del feminismo, y que hemos sacado todas las garras, todas las mujeres para poder pues salir adelante. Hoy me acompañan chiquillas que ya que traen una carrera, que traen ya un trabajo y de mujeres, ¿no? Que estamos haciéndolo en todo el municipio. Y sí es muy importante lo que dice Ana, y pues Anita, porque que la conozco desde el 85, la quiero mucho y la necesito. Y aprendí mucho. Pues yo quiero destacar, digamos, la visión que expresa Lucha tiene toda una familia de luchadores. Efectivamente, en 1985 entramos con ustedes a la tierra. Y la primera cosecha del maíz fuimos a desgranarla la compañera Rosario Ibarra y yo. Han sido mujeres luchadoras que en esa región se ha caracterizado por eso, tanto las de Tlometla como las de San Pedro de Tepetitlán, que cuando los que se consideraban que eran dueños de la tierra llegaron a tratar de desalojarlas, ellas con los sartenes, con las cucharas que tenían en las cocinas, los hicieron correr y ya no regresaron. Y también quiero decir que entramos con el Partido de los Trabajadores, ¿no? Con el PRT, sí. Con el PRT, que ni siquiera sabía yo que era ser candidata. Y me lanzaron con Rosario Ibarra de Piedra para diputado y tuve 15 votos.
Es importante. Vamos a dar solamente una participación más y adelante. Bueno, escuchando a la maestra Anita sobre esta teoría del feminismo que a mí me parece muy novedosa, y sobre la pregunta que hacía la compañera que en qué legislación se basaba, bueno, yo creo que toda la lucha feminista pues no se basa en ninguna legislación, sino que justamente yo creo que tal vez sea una de las inspiraciones de la maestra Anita, que es que en el libro las mujeres pues abren el surco prácticamente porque hay mucha injusticia contra las mujeres. Y bueno, las feministas de Francia, de Estados Unidos, de mismo México, ahorita estaba tratando de recordar el nombre de aquella mujer que se suicidó en Notre Dame, que era pareja de Vasconcelos, ¿no? Sí, que allá Antonieta Rivas Mercado. en la catedral. Que si nosotros leemos su obra, bueno, pues ahí Antonieta Rivas Mercado estaba abriendo el surco para un feminismo que no era reconocido en México, ¿no? Entonces, y así, muchas mujeres después. Y bueno, hay legislación, pero la legislación prácticamente ha sido, pues, letra muerta. En efecto, los derechos humanos los incorporaron en México a la Constitución, en el artículo 1, desde el 2011, y hay una cadena de tratados internacionales de derechos humanos que protegen a las mujeres, pero que en la realidad no tienen lugar en los derechos de las mujeres. Hay algo que se llama, por ejemplo, igualdad sustantiva, que quiere decir que en los hechos realmente sean iguales hombres y mujeres, pero que para que eso suceda hay que ir eliminando barreras, luchando contra todas aquellas cuestiones que limitan la participación y el desarrollo de la mujer. Y yo creo que ahí es donde se tiene que ir abriendo el surco, se tiene que ir creciendo este feminismo bronco del que habla la maestra Anita. Gracias, maestro Segura. Está el maestro Juan Antonio y Lupita. Sí. Sí, bueno, yo nada más quiero aprovechar para agradecer a la maestra un acompañamiento que nos ha dado en la agroecología durante casi 30 años. Aunque usted dio clases aquí, al inicio, quizás desde Virginia, después ya no participó, pero a mí me queda claro que usted nunca se ha alejado de nosotros. Siempre hemos estado, nos encontramos, platicamos, siempre hemos sentido su entusiasmo por nuestro programa, siempre hemos sentido su consejo, ¿sí? su cariño, el aprecio que tiene por este programa educativo, por este departamento. Creo que es algo que hay que agradecer, hay que reconocer, y que espero que a partir de esta charla se potencie todavía más, ¿no? Y debo decir, la familia Perra López siempre está en la agroecología, ¿verdad? La familia Perra, de alguna manera, ha sido un elemento clave para nuestro desarrollo, tanto a través de Carlos, de usted, ahora de INICE. Es algo que a mí me entusiasma, me alegra mucho, y espero que a partir de esta charla, las muchachas, los muchachos se acerquen más a lo que ustedes. Ha tenido muchos estudiantes en su curso de Derecho Agrario y de Agroecología, ¿sí? Y aquí hay varios, yo creo que participaron o están participando en estas actividades. Siempre vienen muy entusiasmados por todo lo que ustedes enseñaron. Entonces, pues gracias, maestra, y espero que esta situación la aprovechemos más, porque yo creo que no hemos sido suficientemente hábiles como para que su presencia nos siga inspirando, nos apoye más en el desarrollo del programa. Muchas gracias por estar aquí. Para que siempre se repita con más frecuencia. ¿Sí? Gracias, Juan Antonio. Estamos en la misma ruta. Para nosotros, la agroecología siempre ha estado cerca de nuestras vidas. Gracias. Maestra Lupita. Sí, muy breve, solamente pues agradecer que nos hayas compartido tu experiencia y conocimiento y sobre todo clarificar que las mujeres a lo largo de esta historia de nuestro país no han sido acompañantes, no han ido siguiendo a los hombres, sino que han sido protagonistas, que
que han estado codo a codo en la lucha, han estado en el trabajo y además renovando, como decías, a partir de las nuevas condiciones, renovando las formas de organizarse. Creo que además nos lo has planteado de una forma que además de conmovedora es muy bella, muy poética, y eso pues la verdad es que se agradece mucho porque nos hace ver la forma del trabajo, de la lucha, esto bronco, pero de una forma muy bella. Muchas gracias. Y bueno, afortunadamente tenemos a la maestra Anita aquí al lado, insistimos, ¿no? Que no es que sí es la primera vez que la invitamos, pero esperemos que no sea la última. Y poder señalar que no solamente las mujeres somos feministas, ¿no? También hay hombres feministas, afortunadamente, que luchan codo a codo por esa reivindicación, ese caminar juntos, ¿no? Entonces, esto es bien, bien importante. Y ubicar, ¿no? Cada vez en esas luchas la tierra, ¿no? Esa conservación de la tierra es central. Así como llegamos y hacemos determinación del tipo de vegetación, ¿no? Del tipo de suelos, es fundamental que preguntemos cómo se llegó a tener esa tierra, cómo fue la lucha por esa tierra, ¿no? Entonces, ubicar ahí y también preguntarnos, ¿no? ¿Cómo participan y participaron las mujeres? Afortunadamente hoy en día en nuestro país hay varias organizaciones que son lideradas, ¿no? Por mujeres. En la conmemoración del Día de la Agroecología invitamos a la compañera Gisela Yescas, ¿no? De Vida Hace, egresada de aquí, y que impulsan todo un proyecto feminista, no solamente ahí en su región en Huatulco, sino se está participando en distintas partes del país y del mundo. Entonces, somos parte de esa lucha, qué bueno. Además de eso, señalar que hoy Anita presentó, bueno, se presentó aquí en el auditorio Emiliano Zapata, un documental, porque por fin, ¿no? Voltean y dicen, ah, bueno, ella es toda un ejemplo de una lucha, ¿no? Hoy en vivo y a todo color, ¿no? E hicieron un documental que tendremos la posibilidad de poderlo presentar, ¿no? Entonces, decíamos, agradecemos muchísimo a Anita que esté con nosotros, porque pues ya solamente de felicitaciones de presidentes para arriba, entonces... Yo quiero pedir algo, darle un aplauso a las compañeras de Colman, que son mujeres que se enfrentaron y entregaron. Estado presente. Bien, maestra Anita, pues le entregamos una constancia por parte de la Universidad Autónoma de Chapingo, del Departamento de Agroecología, en el marco del Día Internacional de la Mujer, por impartir la conferencia Rompiendo las Cadenas del Surco como parte de la Jornada Nacional por la Agroecología, y firmamos su servidora y la doctora Eunice Perra, que ni la conoce usted. Hay una consigna, rompiendo las cadenas, y yo lo llamo y las llamo a romper las cadenas del machismo también aquí en Chapingo.